Soy Rafael Ovalles Jr. Bienvenidos a Altas y Bajas, el podcast, episodio 3. Nuestro invitado de hoy es un comunicador multifacético. Es lector de noticias y es meteorólogo. Hace poco lo pudimos ver o pudimos apreciar su trabajo durante el debate senatorial del Distrito Nacional. Con nosotros, Jim Suriel. Jim, mi hermano. Rafael, un placer inmenso compartir contigo en este set, en este escenario, y me siento honrado por la invitación. El placer es mío, Jim. Jim, además de lo dicho anteriormente, ¿qué más podemos decir de ti? Mira, hablar de una trayectoria, no solo se puede hablar del ámbito profesional, sino también de la vida como persona. Y hubo un periodo en el que me marcó a mí antes de entrar a trabajar en los medios de comunicación. Y es el siguiente. Yo sé que tu padre lo sabe. Sí. Rafael Ovalles. Yo fui seminarista. Estaba estudiando para ser cura. Duré 5 años en el seminario. Y cuando iba a irme a Roma a estudiar teología, entonces asumí el estrés preparatorio para ese momento, porque por allá tenía que llegar dominando por lo menos entre 3 y 4 idiomas adicional al español, a mi lengua materna. Entonces estaba estudiando italiano, latín, inglés y francés. ¿Qué sucede? Previo a irme a Roma, entonces me dio una gastritis. Tuve que salir por un año obligatoriamente porque el proceso en el que estaba, el proceso de salud, fue muy delicado. Entonces, no me podía ir a Roma con esa situación de salud. Entonces, ese fue el antes de entrar a los medios de comunicación. Entonces, después, ya estaba terminando mi primera carrera, filosofía y humanidades. Dentro de la carrera sacerdotal, cada sacerdote debe dominar la comunicación. Y por eso, desde el mismo seminario, se instaura la materia de comunicación social en todos los cursos, tanto de filosofía como de teología. Porque el sacerdote es un comunicador que debe dominar el mensaje y debe saber cómo llegar a cada público en particular. Entonces, desde allá comenzamos a trabajar a partir del año 2000 en CDN, Canal 37, porque en ese momento estaban haciendo casting para ampliar el personal que iba a presentar las informaciones. Y Fernando Hasbún, que fue en ese momento el director de ese gran proyecto, pertenecía en ese momento al Banco Popular, al Grupo Popular. Fernando Hasbún me orientó para poder, además de la presentación de noticias, hacer el informe meteorológico. Yo no quería hacerlo al principio. Le dije, Fernando, pero a mí no me gusta esto porque, mira, yo me visualizo como un presentador de noticias neto solamente. Pero, entonces, ahí vino John Morales, meteorólogo de Univisión, después de NBC, de Telemundo, muy conocido en República Dominicana. Y Fernando Hasbún lo contrata para hacer una especialidad a los presentadores que él iba a seleccionar, que iban a presentar el tiempo en CDN. En ese momento se llamaba Cadena de Noticias. Solo yo en ese momento tomé los cursos especializados por 4 años con John Morales, con Univisión y con Climadata, que es la empresa de John Morales. Y a partir de ahí, entonces se despertó como ese interés en seguir conociendo los fenómenos naturales, todos en sentido general, porque incluso desde antes, cuando estaba en el seminario, las ciencias me llamaban la atención los fenómenos meteorológicos. Incluso cuando vivía en La Vega, por allá con mis abuelos, así también disfrutaba los días muy lluviosos, esas temperaturas frescas que se daban en la región del Cibao. Estamos hablando en aquellos tiempos, porque ahora se da un calor y una sensación térmica como la que estamos viviendo actualmente,
muy elevada. Entonces, ese ha sido el trayecto más significativo en cuanto a la persona y al personaje, porque anterior estaba el seminarista. Exacto. Entonces, después estaba el presentador de noticias y el analista meteorológico. Y por supuesto que en el transcurso de los últimos 24 años, comencé a trabajar en el año 2000 en CDN, he ido perfeccionando el conocimiento de la información meteorológica. Porque fíjate, muchas personas me dicen, pero tú no eres meteorólogo. Digo yo, sí, no soy meteorólogo, pero soy un comunicador climático que Exacto. el meteorólogo también necesita conocer y saber comunicar y explicar los fenómenos atmosféricos. Exactamente. No solo se necesita una especialidad o una licenciatura o una ingeniería para poder estar en contacto con las personas en un momento determinado. Por ejemplo, cuando hay un riesgo de inundaciones o cuando hay una amenaza de un impacto de un huracán. Si no se sabe comunicar, entonces la ciudadanía, Exacto. que es a quien va dirigido el mensaje, no lo va a entender. Ok. Jim, una pregunta, hablando de meteorología. Hemos visto que en los últimos 2 años se ha dado el caso de las lluvias de noviembre. Primero 4 de noviembre del 2022, luego 18 de noviembre del 2023. Para este año, ¿se espera o hay una expectativa de que haya otra lluvia de este tipo? Mira, ya nos estamos abocando a un comportamiento de las precipitaciones fuera de lo normal. Lo vimos recientemente, incluso durante 3 días se registraron aguaceros fuertes, incluyendo la capital dominicana, que se inundó lunes, martes y miércoles, de tal manera que el tránsito, si tú durabas media hora para llegar a tu casa, lo hacía en ese momento entre 3 y 4 horas, porque fue un caos total. Ese nivel de precipitaciones excesiva ya se ha establecido, porque está relacionado con el cambio climático, que mucho se ha conversado sobre ese tema. Y anteriormente hablamos en el año 2010, 2011, 12. En ese momento, los expertos hablaban a futuro, hablaban a posterior del 2030, 2050, 2080, cuando los efectos del cambio climático se tornen extremos y fuera de control. Sin embargo, a partir del 2014, 2015, 2016, hubo un acelerón en cuanto a esos patrones meteorológicos que ya hoy en día tenemos el cambio climático encima. Entonces, ¿qué ha pasado? La naturaleza nos está pasando factura, pero la naturaleza se nos fue delante. No nos preparamos para esos grandes eventos naturales, como son, por ejemplo, las grandes inundaciones. La misma cantidad de lluvias que hace 20 años atrás caía en 24 horas, ahora ya está cayendo en 2 horas. Entonces, ninguna ciudad del mundo está preparada ni capacitada a nivel de drenaje pluvial para poder canalizar toda esa cantidad de agua. Ya lo vimos, por ejemplo, en Dubái, que por allá le quisieron echar la culpa a la siembra de nubes, que ellos son expertos en eso. Sin embargo, es un procedimiento que todavía está en fase de prueba porque es muy caro. Imagínate tú, yoduro de plata. La plata es muy, muy cara. Exacto. Entonces, lo que se ha podido conseguir, por ejemplo, aquí en República Dominicana hubo un tiempo en el que se propuso hacer ese mismo proceso. Sin embargo, no se logró el objetivo. Es decir, fue un dinero perdido. Era para ver si se podía conseguir, pero no hubo ninguna forma. ¿Y cómo funciona eso? Una avioneta va rociando el yoduro sobre las nubes o sobre la atmósfera húmeda. Entonces, el yoduro lo que hace es que compacta las gotas de agua y entonces tiene mayor posibilidad de condensarse. ¿Qué sucede en Arabia, por ejemplo, en Dubái? Como es una zona árida, una zona muy caliente,
cualquier tipo de humedad que se genere se evapora al instante. Entonces, el yoduro de plata viene a consolidar esa nube incipiente para entonces empezar a desarrollar una nube más significativa que pueda precipitar. No siempre funciona, a veces funciona. Algún tipo de precipitación entre moderada, fuerte en ocasión, pero para ellos que tienen mucho dinero, ellos lo pueden hacer porque es un país petrolero, ¿me entiendes? Entonces, es un país también seco, un país que durante el año completo quizá llueve 10 días. Eso es inimaginable para la República Dominicana. Es complicado, sí. Sí, por supuesto. Una pregunta, Jim. Hace un momento dijiste que te criaste con tus abuelos en Las Vegas, en La Vega. En La Vega, República Dominicana. Exactamente. ¿Cómo llega Jim a vivir con sus abuelos? Mira, nací aquí en Santo Domingo en 1976. A los 2 años, mi madre estaba trabajando en ese momento. Entonces, vino mi abuela, y te vas a sentir identificado. Sí. Vino mi abuela a visitarnos y vio que la joven que me estaba cuidando no lo estaba haciendo de manera correcta. Y le dijo a mi mamá cuando llegó del trabajo, me llevo el muchacho para La Vega. Me llevó para su casa y allá me crié yo como uno de sus hijos. Hasta los 17 años, cuando entré al seminario, ya a estudiar para cura. ¿Y cómo llega Jim al seminario? En esa misma comunidad, en La Vega, mis abuelos fervientes católicos, cristianos, veían la figura de un sacerdote con cierto respeto, con cierta genuflexión. Entonces, ellos me incentivaban de vez en cuando y me decían, mira, quién sabe si en algún momento tú llegues a ser también sacerdote. Y la vocación como que en ese tiempo, entre los 12, 13, 14, 15 años, se despertó. Y cuando finalicé el bachillerato, inmediatamente entré al seminario. Entonces fue una decisión propia, pero también fue una inspiración vocacional viendo la fe de mis abuelos. ¿Y cómo se da la salida del seminario? La salida del seminario, posterior a la decisión de enviarme al Vaticano, que tengo que salir por un año a recuperarme de ese proceso de gastritis. Entonces, cuando finaliza el año, me quedé con la duda. Y digo, ¿de verdad será aquí que Dios me necesita siendo sacerdote? Entonces, no quería regresar con esa incertidumbre y pedí un año adicional. Entonces, ya en ese año finalicé Filosofía y Humanidades. En ese momento lo estábamos haciendo en INTEC. Y ya el segundo año, entonces, decidí quedarme fuera. Entonces, ahí fue cuando empecé a asumir el papel de presentador de televisión. Okay. ¿Qué rol jugó tu madrina, la periodista Cándida Ortega, en tu vida? Mira, Cándida Ortega tiene un sitial muy importante para mí. Son de esas personas que te dan una palabra de aliento cuando lo necesitas. La relación de Cándida Ortega con mi madre y con mi tío, porque también hubo una relación muy cercana, muy familiar, fue muy positiva y fue muy buena. Entonces, vi en Madrina Cándida una persona muy afable, muy entregada, muy trabajadora. Y creo que también por ahí ella pudo inspirarme un poquito más. Cuando entré a trabajar en los medios de comunicación, empecé a recordar esos momentos cuando ella me hablaba de sus experiencias en los diferentes medios donde había trabajado. ¿Y cómo logra Jim Suriel sacar esa imagen de sacerdote y transformarse en el comunicador? Mira, todavía al día de hoy, se mantiene, porque cuando una persona entra por vocación, aunque salga del seminario, aunque salga del sacerdocio, va a seguir manteniendo como la misma línea de comportamiento, de pensamiento, de sentimiento, la misma línea espiritual. Entonces, inclusive, tanto Fernando Hasbún, que era el director de CDN en ese momento,
Y Manuel Quirós, que era el jefe de prensa también en ese momento, en los años 2000, 2001, hasta el 2005, me decían a mí, mira, tú tienes que votar al bendito sacerdote que tú tienes, al bendito cura que está dentro de ti. Digo yo, es que no es mi culpa, es que yo soy así. Entonces, no se ha ido la figura sacerdotal en definitiva. Claro, en la medida que va pasando el tiempo va diluyendo. Sí, pero me tomó varios años. Sí, porque tú sabes que papi me hizo una anécdota de que él te decía el cura Jim. El cura Jim, claro que sí. Inclusive Hasbun, y creo que Ovalla también le llegó a ver esa foto, tenía una foto mía cuando yo estaba en el seminario con mi camisa negra y con el cuellito blanco, el que usan los sacerdotes. Oye, cada vez que yo estaba de cumpleaños, sacaba a Fernando Hasbun la foto de Jim Suriel, el seminarista, ya tú sabes, mira, entonces, pero fue una etapa muy positiva, muy buena, de muy buen aprendizaje. Qué bueno. Tú sabes que este podcast se llama Altas y Bajas y es por una razón. Yo quiero que tú me digas un momento de alta o tu mejor momento en tu carrera. Mira, el mejor momento ha sido, por supuesto, los 24 años dedicados en los medios de comunicación y orientándome de manera especial a la divulgación especializada, a esa difusión de noticias científicas y de advertencias tempranas. Desde el mismo inicio, desde el 2000, después que me di cuenta que sí era un camino por donde yo podía transitar, porque te comenté, al principio cuando Fernando Hasbun me dice, tú vas a hacer el pronóstico del tiempo, digo yo no quiero hacer el pronóstico del tiempo. Pero después, varios meses después, cuando ya John Morales estaba con su método de formación, de enseñanza, él venía un año y duraba un mes. Entonces, al año siguiente yo iba y duraba un mes también por allá en Univisión haciendo el entrenamiento. El entrenamiento duró 4 años y fue muy bueno porque ahí pude identificar la forma en la que hoy en día estoy transmitiendo la información meteorológica. Porque inclusive John Morales cuando vino la primera vez me dijo, en ese momento estaba transmitiendo Weather Channel en español. Y él me dijo... Eso era un tiempo bueno. Yo lo seguía eso. Muy bueno, increíble. Hoy en día existe en inglés, han tratado de relanzarlo de nuevo. Sin embargo, no es lo mismo. Entonces, en ese momento él me dijo, mira Weather Channel en español y chequea la forma en la que ellos están transmitiendo la información. Y más en temporada ciclónica. Y efectivamente, duré varios meses observando y de ahí me conversé conmigo mismo y dije, mira, ese es el formato que yo quiero desarrollar. Entonces, en los últimos 10 años, los últimos 7, 5 años, ha sido de los momentos de alta porque en ese tiempo he podido desarrollar el proyecto que durante tanto tiempo le había dedicado, especialmente el sueño y la inspiración, que es Agenda Climática. Una plataforma multicomunicacional, para no decir multimedio, porque se basa principalmente en televisión. El programa se transmite por CDN sábado y domingo a las 5 de la tarde. Es programa de radio, porque son conceptos totalmente diferentes, mientras en CDN Televisión es un noticiario con los fenómenos meteorológicos, en CDN Radio es un programa de entrevista con los principales actores nacionales e internacionales, incluyendo expertos del Centro Nacional de Huracanes de Miami, de la Organización Meteorológica Mundial, de aquí de República Dominicana, la Defensa Civil, la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, Medio Ambiente. Y entonces en ese aspecto, en ese espectro comunicacional, estamos transmitiendo radio, televisión,
y redes sociales. Pero así también asumimos el compromiso de llevar la información a través de la formación permanente, porque tengo un canal de YouTube que me lo pueden buscar así mismo, Jean Suriel. Recuerden, el jean como los pantalones, J-A-N. Bueno, lo pueden escribir como quieran, porque he visto que me han buscado en el buscador cuando tú consultas. Déjame ver cómo me han buscado a mí. Me ponen L-L-I-N o J-I-N. Bueno, en definitiva, que uno respeta, pero es la forma de poder encontrarme. Entonces, la formación permanente a través de mi canal de YouTube y de organizaciones que me pidan, por ejemplo, a mí, charlas especializadas. Tú fuiste testigo de una charla que dimos en una institución bancaria muy destacada aquí en el país, y ese es el concepto. La alta ha sido ese momento en el despunte de agenda climática. ¿Y un momento de baja o un momento no tan bueno en tu carrera? El momento no tan bueno fue antes de agenda climática, porque justamente fue un momento como de descanso profesional, aunque seguí trabajando igual en los medios de comunicación, porque he tenido la dicha de poder pasar por pocos canales y de la mano de pocos directores, porque no me gusta estar brincando de lugar en lugar, medio en medio. Me gusta la estabilidad. Entonces, en cadena de noticias duré hasta el 2005. Luego me fui con Fernando Hasbún y Alicia Ortega hasta el 2009. Después me fui a RNN hasta el 2013. Nuria me llama hasta el día de hoy, que sigo en CDN, Canal 37, bajo la dirección de Albanelli Familia. Y no fue porque fuera negativo, sino porque fue un momento preparatorio en el que pude identificar, y la persona sí también tiene que hacerlo, tiene que hacerse un FODA, tiene que hacerse un análisis, una autoevaluación para así saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Entonces, fue un momento en el que solo presentaba noticias nada más y tenía ese interés de poder dar un poco más. Y cuando me voy a trabajar con Nuria, lo primero que me dice ella: tú sabes que aquí no solo es a leer noticias que viene, ¿verdad? Aquí vamos a producir noticias también, porque aquí vivimos con pasión la noticia y la presentación de cada segmento. ¿Qué tú tienes para dar? Además de la noticia, digo yo, ahí recordé, digo, mire, tengo un proyecto en carpeta que me gustaría desarrollarlo. Y en el 2014, ya hace 10 años de eso, comenzamos a hacer Agenda Climática Televisión. Bueno, Jim, vamos a hablar de meteorología. ¿Cuáles son las expectativas tuyas como meteorólogo para esta próxima temporada ciclónica que empieza el 1 de junio? Mira, de manera oficial comienza el 1 de junio, termina el 30 de noviembre, 6 meses. Sin embargo, en los últimos 10 a 15 años hemos visto que los fenómenos se están formando incluso antes o se están desarrollando después de finalizado ese mismo periodo. Y buscando en los archivos meteorológicos nos damos cuenta que durante cada mes, en años diferentes, se han formado fenómenos meteorológicos. El año pasado, por ejemplo, se formó uno el 16 de enero. Es casi impensable tú tener una tormenta en el Atlántico fuera de temporada. Un mes de enero. En el 2016, un 12 de enero, se formó un huracán al norte del Caribe, en el Atlántico. Se llamó Alex. Durante 7 años, de manera consecutiva, desde el 2015 hasta el 2020, 2021, si mal no recuerdo, durante todo ese tiempo, en mayo se formaban tormentas. Incluso algunas de ellas se desarrollaron en el mes de abril. Para este año tenemos una proyección más activa de lo normal, porque fíjate que este año comenzó a hacer calor en enero. En enero. Eso es también impensable en República Dominicana.
cómo durante los meses que son más fríos y que se supone que los sistemas frontales están incidiendo en nuestro país, refrescando así el ambiente, comienza a aumentar la sensación calurosa. Lo hizo durante 3 semanas en enero, inclusive Año Nuevo no fue frío como usualmente es. Bastante caluroso. Muy caluroso. Después entonces se refrescó, se enfrió porque vinieron algunos sistemas frontales. En febrero volvió a calentarse por una semana. En marzo otra semana también se calentó. Y en abril ni se diga porque desde que comenzó abril fueron las temperaturas subiendo una detrás de otra. Y mayo va con una sensación térmica muy extrema. Entonces ya con eso tenemos una proyección de que esta temporada ciclónica va a ser muy ocupada en el Atlántico y muy amenazante en la región del Caribe. Por lo menos, de acuerdo a esos pronósticos que hacen los expertos, vamos a recibir entre 20 a 23 tormentas, entre 10 a 11 o 12 huracanes y entre 3 a 5 huracanes intensos, la mayoría de ellos pasando muy cerca de la región del Caribe. ¿Y qué le preocupa a Jean Suriel como dominicano esta temporada tan activa en el Caribe? ¿O qué le preocuparía a Jean de la República Dominicana? Mira, la mayor preocupación va en varios órdenes. El primero tiene que ver con la ciudadanía, porque en muchas ocasiones pensamos que la única responsabilidad es de las instituciones públicas, por ejemplo. Bueno, yo no tengo la culpa de que hayan tirado basura a la calle y por eso entonces los invernales se tapen, el drenaje se dificulte cuando hay inundaciones. Entonces, esa no es mi responsabilidad. Eso es un pensamiento totalmente equivocado, porque todos, de una manera u otra, tenemos una responsabilidad que, vamos a suponer, hace 10 años, tú muchacho, tú pasaste por la 27, por Plaza Central y tiraste un papelito de una menta o de un chicle a la calle. Eso no significa nada porque es apenas un pedacito de papel. Pero imagina que lo hagan 500,000 de personas. Ya ahí se convierte en una problemática social. Exacto. Entonces, debemos asumir todos, no importa, desde el pequeño hasta el mayor, pero sobre todo desde el hogar, porque también a veces dejamos la formación esencial, la más significativa, para que la reciban en la escuela, en el colegio. No, esa se da en la casa. Entonces, ese compromiso medioambiental que debemos tener todos los dominicanos es en el hogar que debe forjarse. Entonces, mi primera preocupación es esa, de que veo que muchos hogares no lo están adoptando. Entonces, el llamado a que desde el hogar se pueda concienciar y se pueda conversar con los muchachos, porque los niños entienden cuando uno les habla de una manera consciente. El segundo factor que puede ser preocupante es, por ejemplo, las condiciones que tenemos en nuestro país. Fíjate que hay una población vulnerable que durante tanto tiempo se desplazó a zonas de alto riesgo. Por ejemplo, en las riberas de los ríos, cuando vienen esas inundaciones, esas casitas de madera, esas casitas de zinc, van a resultar afectadas inmediatamente por una inundación o un desbordamiento de un río y cañada. Las autoridades deben poner en práctica ya las legislaciones que se han establecido en República Dominicana para prohibir ese asentamiento por lo menos entre 30, 40, 50 metros distante de la zona de la ribera del río. Entonces, es un trabajo en conjunto que debemos hacer desde las instituciones estatales, no solo el gobierno, todas, porque incluye también ese trabajo mancomunado que debe haber con las alcaldías y con los municipios.
está también el trabajo con las iglesias, las juntas de vecinos, el trabajo con las escuelas, los centros educativos y el trabajo principal en el hogar. Perfecto. Este año, como va a ser tan activa la temporada, yo he leído y he visto en tus redes sociales de que hay 2 listados con nombre para los tormentas y huracanes. ¿Es normal tener 2 listados, uno normal y otro alterno? Anteriormente no era normal. Existía un método que era el siguiente, porque cada lista que se establece cada año tiene 21 nombres. Antes lo normal era que ocurrieran 14 tormentas. Mira por dónde vamos ahora, 23 tormentas. Es decir, ya hay Ya vamos en posibilidad aumento. de que se agote esa lista. Entonces hay una alterna por si se agota hasta el número 21. Entonces, si se forma el número 22, ¿cómo lo vamos a llamar? Si es un huracán. Exacto. Se utilizaba anteriormente el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, beta, zeta, etc. Pero sucedió una problemática porque entre los años 2020, 2021, 2022, hubo una formación tan fuerte de tormentas que durante 2 años consecutivos se rompieron récords de formación. Entonces, vamos a utilizar el alfabeto griego en la siguiente también temporada ciclónica. Es decir, la tormenta alfa del 2020, 2021. Entonces, para que no sea una problemática en cuanto a la comunicación, porque la comunicación aquí, en cuanto al tema meteorológico, en cuanto a la gestión de riesgo, a esa gran amenaza que tenemos en la región del Caribe, porque estamos en la misma ruta de los huracanes. Entonces, lo primero es saber qué está sucediendo y poder anticipar acciones preventivas en torno a ese mismo fenómeno. Entonces, las 2 listas de tormentas es por si una se agota. Entonces, ahí está la segunda, que si se utilizó un nombre de esa lista, para el año siguiente, entonces, se actualiza con otro nombre que lleve esa misma letra. Ok. Y una pregunta. En los años, por ejemplo, yo que viví el George, no viví el San Zenón, pero me dicen que fue fuerte. Fue fuerte. El David también. El David. Así, mira, el huracán David hasta ahora es el María de Puerto Rico. El huracán María del 2017. Sí, del 2017. Que, bueno, fueron 2 huracanes. Fueron Irma primero. Irma medio acabó a Puerto Rico y después llegó 2 semanas después María y lo terminó de acabar. Al punto de que había zonas en Puerto Rico que al año siguiente todavía no tenían electricidad, porque desbarató todo el sistema eléctrico, todo el sistema de infraestructura vial. Bueno, en definitiva que Puerto Rico fue muy amenazado y muy afectado. Entonces, el David ha sido hasta ahora el único huracán categoría 5 que ha impactado a República Dominicana y ha permanecido con esa misma intensidad, vientos de 280 kilómetros por hora, tierra adentro. Ya posteriormente empezó a debilitarse. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un nombre de mujer y un nombre de hombre en cuanto a la intensidad del huracán? Mira, hace un tiempo, Rafael, hace unos 30, 40 años, hubo una gran discusión a nivel internacional por eso mismo, porque cuando se instauró las Naciones Unidas en el 50, 1950, también se instauró la Organización Meteorológica Mundial. En ese momento se empezó a organizar relativamente el tema meteorológico a nivel global. Entonces, los meteorólogos en ese momento empezaron a bautizar a los huracanes, bueno, a todos, tormentas, depresiones, huracanes, con nombres femeninos. Duraron como 20 años haciendo eso, hasta que se desató la liberación femenina a partir de los años 60 hasta el 70. Ahí hubo una lucha de poder con muchísimos movimientos y grupos que defendían en ese momento los derechos de la mujer
y le decían, pero ¿por qué no hay hombres en esta lista? Nada más estaban, todos los nombres eran mujeres. La tormenta Ana, la tormenta Berta, la tormenta, y así por el estilo, hasta que se agotaba la lista. Ay. Entonces, dada esa problemática y esa injusticia sobre todo, muy injusto, entonces desde el Centro Nacional de Huracanes de Miami decidieron alternar entre un nombre femenino y un nombre masculino. Ahora, ¿qué sucede con la intensidad de los fenómenos? Fíjate que República Dominicana, si vamos a ver los sistemas que han provocado más daños cuantiosos en pérdidas materiales, en personas fallecidas, llevan nombre masculino. Estamos hablando del David, estamos hablando del San Zenón, estamos hablando del George, de la tormenta Noel que afectó a República Dominicana en el 2007. Entonces, podríamos decir que los masculinos son más destructivos. No, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los que quizá han provocado daños han sido ambivalentes, tanto los masculinos como los femeninos. Fíjate, Puerto Rico fue afectado en menos de 2 semanas por 2 huracanes categoría 5 con nombres Femeninos. María, Irma. Pero ya en la historia, por allá afectó el huracán Hugo. El huracán George también incidió en Puerto Rico en el 98. Después vino para acá, para República Dominicana, y provocó esos daños. Así que a nivel de estadística no hay una definición que podamos decir los huracanes que llevan nombres de mujeres son más destructivos o viceversa. Yo quisiera saber, ¿a qué se deben esos cambios bruscos de temperatura en los últimos años? Por ejemplo, hoy tenemos una onda de calor y la temperatura está allá arriba, pero mañana está lloviendo y hace frío. O sea, ¿a qué se debe eso? Tiene nombre y apellido. Cambio climático. El cambio climático no solo es calentamiento. El cambio climático es una variación que se da en todos los patrones atmosféricos, terrestres, oceánicos, porque se ha desequilibrado lo que por mucho tiempo había estado estable a nivel climático por cientos de años con la excesiva emisión de gases contaminantes, porque todo está relacionado con la contaminación ambiental producto de la misma acción humana. Con esa gran problemática, las temperaturas a nivel global principalmente se han calentado, y por eso se la llamaba al principio calentamiento global. Pero después los mismos científicos se habían dado cuenta de que en ocasiones se enfriaba en exceso. Hace aproximadamente unos 3 años, que hubo un registro de temperaturas récords en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Imagínate una temperatura de menos 68 grados Celsius en Rusia, que tiene un pobladito por allá que es el más frío del mundo y donde se registra ese nivel de temperatura gélida. Entonces, no solo es calor, es un desequilibrio donde se supone que debía hacer frío, ahora está haciendo calor, por ejemplo, en el Ártico, en Groenlandia, en la Antártida, en el mismo norte de Rusia. Ahí donde se registra esa temperatura de menos 68, en verano ya está haciendo una temperatura de 32 grados Celsius con una sensación calurosa muy fuerte. Muy fuerte. Sí. ¿Y qué recomendaciones le darías a la población dominicana para esta temporada ciclónica o esta temporada de huracanes? Primero, mantenerse siempre informado a través de las instituciones oficiales. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en los medios de comunicación y las redes sociales a veces se tergiversan más las redes sociales, porque el medio de comunicación va a buscar la información de meteorología, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, en un momento de alto riesgo, en las redes sociales hay ciertas páginas o quizás ciertas personas
que le quieren dar un tono un poquito desvirtuado. Entonces, siempre la información oficial, Oficina Nacional de Meteorología, Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencia, nosotros por supuesto que vamos a analizar esas mismas informaciones y esas mismas alertas a través de todas las plataformas de agenda climática para darla a conocer en el momento justo, porque estamos hablando de fenómenos que se han tornado en los últimos años más intensos, más frecuentes y más prolongados. Es decir, la misma vaguada que quizás te provocaba precipitaciones que te hacía o te generaba daños en un sector de la agricultura, ahora los daños son más generalizados. Quizá en un momento te generaba inundaciones en tal zona en específico, ahora te genera inundaciones extremas en gran parte de la población. Entonces, la información es poder y eso nos va a determinar a nosotros tomar acciones preventivas. Esa es la principal acción. Y segundo, escuchar las advertencias a tiempo. Y sabemos que la prevención es prepararnos para lo peor, aunque no suceda, porque esa es la acción preventiva, tener las herramientas y poder actuar en consonancia con esa amenaza, con ese riesgo que se va a presentar en República Dominicana. Y eso lo digo porque a veces, por ejemplo, el COE emitió alerta roja para 10 provincias y quizá en una de esas provincias no llovió excesivamente como se esperaba. Entonces, ¿qué sucedió con la persona que vive, vamos a suponer, en La Vega en ese momento? Mira, se equivocaron, aquí no sirve. No, al contrario, nos alegramos porque nos preparamos para lo peor, pero no sucedió. No sucedió, exacto. Una pregunta, Jim, en cuanto a los listados de huracanes para las temporadas ciclónicas. ¿Cada cuánto se reutiliza la lista o un listado de una temporada ciclónica? Hay 6 listas que ya están, porque esa era una de las preocupaciones que tenían los expertos, de que llegara un momento en el que no hubiera nombres. Entonces, ellos se sentaron durante una sesión por casi un mes y elaboraron 6 listas de 21 nombres cada una, alternado entre masculino y femenino, nombres que sean muy familiares en español, en inglés y en francés, porque en nuestra región atlántica, por ejemplo, está Estados Unidos, está Puerto Rico, las Islas Vírgenes, que hablan inglés, pero está casi el resto de la región caribeña y de Sudamérica, que son afectados por ciclones tropicales, hablan español. Sin embargo, hay otras islas de las Antillas Menores que hablan francés. Entonces, también ahora estamos viendo que las tormentas y los huracanes están desarrollando una ruta, un comportamiento totalmente atípico, y es que se van a Estados Unidos, en zonas donde antes no llegaban las tormentas, no llegaban los huracanes, como Nueva York, por ejemplo, como Boston, como el este de Canadá. Pero vimos también que hay algunos fenómenos que se han acercado a Portugal, que se han acercado a España, se han acercado al Reino Unido. Entonces, debe ser una comunicación en varios lenguajes que se puedan entender en toda la región. Por eso, entonces, son nombres en español, en inglés y en francés. Entonces, son 6 listas. Cuando se agota, entonces vuelve y se reutiliza otra vez, a excepción de esos años donde hubo un huracán fuerte, por ejemplo, el huracán George. Ese nombre ya no se volverá a utilizar jamás. ¿Por qué? Porque para República Dominicana tan solo mencionar el nombre trae un recuerdo totalmente negativo. Entonces, para evitar eso, se cambia por otro nombre que comience con la misma letra. Ok. Ni el David tampoco se va a repetir. Eso es bueno saberlo. Claro que sí. Entonces, Jim,
por último, recomendaciones que le daría a esos jóvenes que están tratando de seguir tus pasos, que quieren seguirlos o que están ya en la comunicación empezando. Mira, la principal recomendación eh, al joven, al adulto, al mayor, al que está en avanzada edad, no importa la edad, dar lo mejor de sí mismo siempre y en todo lugar. Ese va a ser el carnet de identificación de cada persona. ¿Por qué? Porque a veces, y quizá lo hayamos escuchado de algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, que decía, no, pero yo no voy a dar lo mejor porque voy a dar al 50%, porque este jefe no se lo merece, o el profesor me trata muy mal, no se lo merece. Entonces, vamos a dar lo mejor de nosotros porque es lo que nos va a caracterizar a nosotros como personas, primero como personas, luego como profesionales. Entonces, después que identifiquemos cómo vamos a hacer para entregar lo mejor en cualquier ámbito de la vida, porque hasta en el hogar también hay que dar lo mejor. Claro. Con tus padres, con tu esposa, con tu niña. Bueno, en definitiva, en todo momento y en todo lugar debemos dar lo mejor porque eso es lo que nos va a caracterizar. Y entonces, quien quiera seguir los pasos de esta carrera impresionante, es una carrera... Te voy a contar algo. Mira, en el 98, cuando impactó el huracán George, hubo una baja en cuanto a la credibilidad de la información meteorológica, por lo que ya conocemos, porque en ese momento se manejaron informaciones contradictorias, en definitiva que no se llegó a informar del nivel de peligro real en el que República Dominicana estaba Se sumergida. encontraba. Entonces, por eso fueron los fallecidos, lamentablemente, de ese momento. Cuando comencé en el 2000, de la mano de John Morales, Fernando Hasbún, a hablar de nuevo con la información meteorológica, la gente a veces hasta se burlaba del pronóstico. Dime, ¿qué va a pasar hoy? ¿O qué va a suceder este fin de semana? Bueno, este fin de semana vamos a tener una vaguada con lluvias. Me voy para la playa porque va a estar despejado. Entonces, esa burla era totalmente normal por el gran trauma que vivió la población dominicana. Exacto. ¿Qué ha sucedido en los últimos 20 años? ¿Ha habido un proceso de transformación? Claro que sí. Sí. Porque a partir del 2005, 2006, 2007, cuando vinieron las dos tormentas, Noel en septiembre, en octubre, y Olga en diciembre, que causaron también muchos fallecidos por el nivel de inundaciones y de riesgo que tuvo ese fenómeno, o cada uno de esos fenómenos. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a darse cuenta que manejar la información meteorológica y estar atentos y alerta era muy determinante para la seguridad de la propia persona y de la familia. Entonces, ya no es, hoy en día, no estamos manejando una información como se manejaba en aquel momento. Porque cuando tú emites una advertencia y sabes que las personas están escuchando y están acatando, entonces tú te sientes satisfecho por el trabajo que estás haciendo. Ahora es muy diferente a como lo hacíamos en aquel momento, que tú estabas emitiendo una alerta, señores, para acá viene un huracán o viene una tormenta, y la gente se iba para el malecón a recibir a la tormenta. Por ejemplo, me tocó vivirlo cuando estaba en CDN, que iba a pasar un huracán categoría 5 cerca de Barahona. No iba a impactar a Barahona, pero iba a pasar cerca. Enviamos un corresponsal a darle seguimiento al fenómeno allá. Y adivina, cuando llegó el equipo periodístico al malecón de Barahona, habían como 200 motoristas bebiendo cerveza y esperando el huracán. Una irresponsabilidad. Eso es totalmente impensable también, porque lo que menos tú puedes hacer en un momento de riesgo
es desafiar a la naturaleza, porque la naturaleza va a seguir su comportamiento normal. Entonces, el riesgo nuestro no es porque la naturaleza nos esté amenazando a nosotros, sino porque en muchas ocasiones estamos en el lugar no indicado o poco indicado y en la hora poco correcta. Entonces, acatar siempre la información desde los organismos de protección civil. Bueno, muchas gracias, Jim, por tu tiempo. Rafael, para mí es un placer, de verdad, conversar sobre estos temas porque es interesante, así que las personas vean que detrás del personaje también hay una persona que no solo fue presentador de noticias o analista meteorológico, sino que también en un momento tuvo vocación para ser sacerdote. Aunque no llegó. En su momento no llegó. No llegué, pero bueno, hoy en día mantengo ese nivel espiritual. Qué bueno. Muchas gracias de nuevo, gracias, Jim. hermano, Y a ustedes que nos ven, recuerden suscribirse al canal, darle like al episodio y dejar sus comentarios. Muchas gracias.